Oscar Peso es gerente general de NSF SAP, Sociedad Agente de Bolsa, y está con nosotros para hablar en estos minutos que nos quedan sobre lo que anunciamos al principio, las mineras junior. ¿Qué son las mineras junior? ¿Por qué crecieron de esta forma tan impresionante el año pasado en lo que a la bolsa se refiere? Gracias por estar con nosotros, Oscar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es una minera junior? El concepto de minería junior está asociado a la exploración minera, ¿no? La idea es desarrollar una concesión y ponerla en valor mediante la exploración, perforación y determinación de la cantidad de minerales que puede tener y la viabilidad económica de su extracción, ¿no? Ambos conceptos pueden dar a un proyecto valioso y en el futuro a una mina que produzca mineral. ¿Una minera junior siempre está en exploración? O sea, ¿el término minera junior significa que está en exploración necesariamente? Sí, bueno, la actividad de exploración la hacen tanto las empresas grandes para sostener su actividad en el futuro, como estas que se especializan, se enfocan en la exploración. Probablemente tenga uno o dos proyectos principales solo en exploración. Eventualmente, en algunos años llevan algunos de esos proyectos a producción, pero dentro de su estructura de valor, el valor principal está en los proyectos y las exploraciones, y ocupa un lugar secundario la producción, quizá creciente, pero que ayuda a la exploración también. Para quienes no conocen del tema, entonces, ¿hay mineras junior o no existen mineras junior que estén ya en explotación? ¿O eso ya deja de hacer que esta se llame una minera junior? En sentido estricto podría decirse que sí, pero cabe cierta flexibilidad en la definición. Se pueden definir tres etapas. La primera etapa es una etapa muy inicial donde la base de información es geológica, de mapas, donde Perú, por cierto, tiene una cantidad muy importante de información que se envía de varios países, y que con los primeros muestreos o visitas in situ se puede determinar la probabilidad alta de contener mineral, además de que las zonas son conocidas. Una etapa intermedia tiene ya perforaciones, tiene resultados acreditados por laboratorios, llega inclusive a modelos conceptuales y a estudios de prefactibilidad. En la tercera etapa, las más avanzadas tienen alguna propiedad donde ya han hecho plantas piloto y producciones iniciales. ¿Quiénes tienen la propiedad de las mineras junior? En general, geólogos expertos o algunos inversionistas que han puesto un capital llamado private equity, por ejemplo, son dueños de una concesión. Seguramente varias tienen ya antecedentes de haber encontrado minería artesanal o producción de epas coloniales, probablemente, pero ya hay antecedentes mineros. Ellos deciden apostar por tomar la concesión, invertir algo a total riesgo, hasta cierto nivel donde las primeras evidencias permiten invitar a especialistas para una mayor inversión. En ese punto suelen ingresar fondos de inversión, inversionistas especializados, conocedores mineros, geólogos también. Mineras grandes, hay muchas mineras grandes que son propietarias de mineras juniors. Así es, con participaciones minoritarias, a veces con contratos de opción a cierto nivel de cumplimiento de metas, financiamientos sujetos a la producción futura. Normalmente una minera grande que puede tener de vecino a un proyecto junior se puede interesar en esas estructuras. ¿Quiénes son hoy propietarios de qué mineras junior? Por ejemplo, si hablamos de algunos casos concretos, las mineras que listan en la Bolsa de Lima, en su mayoría han obtenido capital de inversionistas inicialmente canadienses, ahora también peruanos, que han adquirido las acciones en la Bolsa de Toronto y en la de Lima. Probablemente en la mayoría de ellos, entre un 10 a 30% está en manos de inversionistas iniciales, los dueños iniciales originales. Probablemente un 30% más está en estos inversionistas ya especializados que entran en una etapa posterior. Y hay un buen grupo de acciones que se listan y se transan en la bolsa y que puede ser un mecanismo interesante de inversión. Dos preguntas más. Uno, considerando que la etapa de exploración es una etapa que, si bien pues se basa en ciertos estudios, en ciertos análisis y en ciertas posibilidades y probabilidades de hallar, hay mucho de especulación. Hasta que no se llega, no se sabe. Considerando estos aspectos, ¿qué tanta especulación puede haber respecto a las acciones de las mineras junior y qué tanto es que las acciones están por encima o por debajo de lo que podría ser el valor de la minera? Y en segundo lugar,
¿Qué expectativas hay con respecto a ya el hecho de que operen de manera integrada los diferentes mercados, Colombia, Perú, Chile, con respecto a las mineras junior? Correcto. La primera parte, sí, la idea de que la concesión va tomando valor con cada uno de los estudios que se van realizando es importante tenerla en cuenta. Si las exploraciones que son informadas, en particular hablamos de las junior listadas, se informan con las firmas de geólogos calificados, hacen que lo que es un pedazo de terreno tenga mayor valor porque se estima con probabilidades que contenga millones de libras de cobre o onzas de oro, lo que fuere. Entonces, hay un cierto valor real con cada avance. Por lo tanto, quizá la parte de especulación está en las etapas iniciales con una mayor frecuencia que en las que están avanzadas. Hay también un factor de tener dinero para seguir explorando y eso también da valor. Ahora, respecto de lo último, la idea de la integración bursátil ha puesto a Perú en una posición muy interesante donde tiene el mercado ya desarrollado de minería junior y tiene además un buen número, son más de 80 juniors listadas entre Toronto y Lima que están explorando en Perú. En otros países el número es muy bajo. Y en cuanto a la inversión como estrategia, y creo que lo has compartido con todos los televidentes en un momento, la diversificación es importante y se puede hacer en Perú de forma atractiva porque existen proyectos de diversas etapas y diversos minerales también. Oscar, gracias por acompañarnos. Estos temas de bolsa son siempre interesantes y me imagino que te tendremos gracias si lo aceptas y te doy las gracias anticipadamente y por esta entrevista. Estaremos luego hablando también de algunas otras acciones. Muy amable, gracias por estar con nosotros. Oscar Peso es gerente general de NSF, Sociedad Agente de Bolsa. Ha estado con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos.